Nosotros seguimos nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos, serie que hemos titulado En rescate de muchos. Y hemos ya recorrido los primeros 5 capítulos y hoy, Dios mediante, terminaremos el capítulo 5. Así que pido que abran sus Biblias en Marcos 5 a partir del versículo 21. Marcos 5, versículo 21 al 43. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró, diciendo: «Mi hijita está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva». Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: «Si solo toco su manto, seré sanada». Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto, Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién me ha tocado el manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves la multitud que te apretuja y preguntas: ¿quién me tocó?». Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, solo cree». Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo: «¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme». Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Los evangelios nos relatan una serie de ocasiones en que personas iban a Jesús en busca de ayuda. Algunos a causa de enfermedades, otros por causa de posesiones demoníacas y otros por los peligros que les amenazaban. Ahora, sin importar la razón, nosotros notamos que hay un común denominador en todas estas situaciones. Todos, absolutamente todos aquellos que llegaban a Jesús sabían que Él podía hacer alguna cosa, que Él podía solucionar la situación, que Él podía traer el alivio que tanto anhelaban.
En el texto que acabamos de leer, vemos a un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga, y a una mujer enferma, que no se nos dice su nombre, solo se describe su enfermedad. Ambos acuden a Jesús, solicitando, pidiendo alguna cosa. El primero pide por su hija que está muriendo y la segunda pide por sanidad personal. Dos personas, dos situaciones diferentes, dos problemas que amenazaban sus vidas. Podemos decir que ambos, el hombre y la mujer, Jairo y la mujer, acudieron a quien realmente puede ayudar. Las personas, por lo general, solo buscan ayuda cuando están desesperadas. Mientras la persona no llega a ese punto, mientras la persona cree que aún mantiene el control de la situación, no buscamos ayuda en alguien más. Solo cuando todos nuestros recursos se han agotado, cuando todo lo que podemos hacer ya lo hicimos, buscamos ayuda en otro. ¿Pero a quién buscamos? ¿La ayuda de quién buscamos? Siempre vamos en busca de aquella persona que pensamos, que creemos que nos puede ayudar. Si estoy enfermo, voy a un médico. Si tengo algún problema en mi psiquis, voy a un psicólogo. O acudo a un amigo. O acudo a un familiar. O voy a hablar con el pastor. De cierta forma, cuando hacemos eso, estamos colocando nuestra fe en aquella persona a quien pedimos ayuda. Decimos dentro de nosotros, esa persona me va a ayudar. Si voy a hablar con ella, me va a ayudar. El único problema es que muchas veces buscamos ayuda en el lugar equivocado, por lo que quedamos heridos y decepcionados. Nuestro texto de hoy nos presenta a Jesús como el último recurso, como el recurso más seguro delante de todos nuestros problemas. Debemos ir a Él y debemos ir a Él confiando en que Él tiene el poder para ayudarnos. Con esto presente, el tema de hoy es el siguiente: el poder de la fe. El poder de la fe. Y lo primero que vemos en nuestro texto es a un padre desesperado. Un padre desesperado. Marcos nos cuenta que cuando Jesús regresa de la tierra de los Gadarenos, una gran multitud lo recibió. Todos lo estaban esperando. Jesús, sabemos que en ese entonces era muy popular y muchas personas iban a él por lo que él decía, por lo que él hacía. Y en ese momento, nos dice Marcos, llega un hombre llamado Jairo, un líder de la sinagoga local. Y este hombre, que era un líder, cae a los pies de Jesús y le implora que lo acompañe a su casa porque su hija pequeña, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Imaginemos por un instante la desesperación de este hombre. Su pequeña estaba muriendo. Y él, abatido y desesperado, va en busca de Jesús. Seguramente había oído acerca de Jesús, había oído de los milagros que Jesús había realizado. Y en su desesperación, él debe haber concluido: Jesús es el único que me puede ayudar ahora. Jesús es el único que puede sanar a mi hija. Como ya les mencioné, Jairo era un hombre destacado dentro de la comunidad local. Era un principal, un líder anciano de la sinagoga local. Lo más probable es que todos aquellos que lo conocían nunca lo habían visto así, postrándose a los pies de alguien y suplicando por ayuda. Es raro ver a los importantes pidiendo ayuda. Es raro ver a los poderosos, porque ellos nunca parecen necesitar nada. Parecen que están por sobre las personas comunes.
Están lejos de todo aquello que perturba a las personas comunes. Son ellos los que generalmente están allí para supervisar, pero no para pedir ayuda. Pero Jairo estaba desesperado. Su única hija, su preciosura estaba muriendo. Ella era su tesoro. Ella era la alegría de sus ojos. Jairo entonces fue a ver a Jesús. A este Jesús que no encontró el apoyo en la religión oficial. Pero este hombre que era parte de aquella religión oficial estaba desesperado. Había oído hablar de Jesús, había oído hablar de los milagros de Jesús. Y sin importar si realmente él creía en Jesús o no, definitivamente pensó, vale la pena intentarlo. Vale la pena ir donde Jesús, vale la pena ir a él y pedir ayuda. Y en lugar de enviar a alguno de sus siervos, nos dice el texto que él vino en persona y como señal de humilde sumisión se postró, cayó a los pies de Jesús. Fíjense, Jairo estaba enfrentando a nuestro último y más terrible enemigo, la muerte. Fue la muerte lo que puso a este hombre importante de rodillas. Nos dice el texto que Jesús inmediatamente se puso en camino a la casa de este hombre. Accedió a la petición de Jairo sin mayor demora. ¿A quién buscas cuando estás desesperado? ¿A quién acudes cuando necesitas realmente ayuda? ¿Estás dispuesto a abandonar tu orgullo? ¿Estás dispuesto a abandonar tu estatus para que te ayuden? ¿Dejarás tus prejuicios, tus resentimientos, tus dudas de lado para buscar ayuda? Jesús es el único que puede ayudarnos verdaderamente. Es el único que puede resolver nuestro verdadero y principal problema, la muerte espiritual. Pero el texto también nos habla de una mujer agobiada. Una mujer agobiada. Marcos dice que de repente aparece alguien más con una necesidad, alguien más que estaba allí desesperado. Y difería en muchos aspectos a este líder de la sinagoga, pero estaba casi tan necesitado cuanto él. Como no sabemos su nombre, sí sabemos su historial médico. Era una mujer que había estado sangrando hace más de una década, prácticamente el mismo tiempo de vida de la hija de Jairo. Y es muy probable que esta mujer sufriera de algún tipo de hemorragia uterina. Pero independientemente de cuál era su patología, ella simplemente no podía dejar de sangrar. Ahora, ciertamente era un caso grave, posiblemente era un caso mortal. Y sabemos que la hemorragia que esta mujer sufría había arruinado completamente su vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre era considerada ceremonialmente impura. No se le permitía entrar en el templo. No podía participar en la adoración pública. Ni siquiera se le permitía tocar a otras personas porque si lo hacía, contaminaba a esas personas. Las personas que sufren enfermedades crónicas a menudo luchan con el aislamiento, ya sea que sus limitaciones físicas se lo impiden interactuar con los demás o porque la propia enfermedad hace que nadie pueda estar cerca de ellos. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la separación que esta mujer sufría era profunda, era una marginada. Ella se había apartado de todo contacto físico
Incluso, que es lo más probable, se había apartado de los miembros de su propia familia. Había pasado largos años desde la última vez que alguien la había tocado, desde la última vez que alguien la había abrazado. Durante ese tiempo seguramente ella se preocupó de no tocar a nadie y no dejó que nadie la tocara. Podemos pensar que tal vez su condición no era de vida o muerte, pero de todas maneras había algo muerto en ella. Como era de esperar, la mujer había hecho de todo, había intentado de todo para encontrar una cura. De hecho, Marcos nos dice en el verso 26, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Esta enfermedad le había costado a esta mujer todo lo que tenía: su dinero, sus relaciones sociales, su propia energía. De cierta forma, como ya mencioné, ella era muy diferente de Jairo. Podríamos decir que estaban en extremos opuestos de la sociedad. Jairo estaba en la parte superior, mientras que ella ni siquiera estaba dentro de la escala social. Pero ambos estaban desesperados por sanidad. Ambos tenían problemas críticos que no podían resolver por sí mismos. Y eso nos recuerda nuestra trágica situación en un mundo caído. A pesar de todo el progreso médico que hemos alcanzado, somos incapaces de detener el sufrimiento humano. Tanto Jairo como esta mujer con hemorragia estaban más allá de lo que cualquier ser humano puede hacer. Ya sean físicas o espirituales, todos tenemos necesidades que no podemos resolver, problemas que no podemos satisfacer o resolver. Luchamos con pecados que nos acechan, luchamos con relaciones rotas, luchamos con discapacidades incurables, luchamos con enfermedades crónicas, luchamos con áreas de debilidad personal que nos dejan derrotados, que nos dejan desanimados. Y al final, sin importar lo que tengamos o cuánto suframos, siempre la amenaza de la muerte nos pone de rodillas. Un padre desesperado, una mujer agobiada. En tercer lugar, 2 sanidades asombrosas. Insisto, ¿a dónde recurres cuando has probado todo y nada parece ayudar? A menudo es por causa de la necesidad más profunda que las personas acuden a Cristo. Cuando cualquier otro remedio ha fallado, cuando hemos gastado todo lo que tenemos y todavía no hemos encontrado la cura, cuando todos nos han decepcionado y todos nuestros demás apoyos han sucumbido, Jesús está allí, listo, dispuesto a salvarnos, a ayudarnos, a rescatarnos. Tal como lo descubrieron los personajes de este relato, Jesús está listo para sanar a cualquiera que se postre ante Él con fe o a cualquiera que extienda la mano para tocar el manto de su gracia. Ahora el texto nos dice que la mujer fue sanada primero. Al principio ella tenía mucho miedo de tener contacto directo con Jesús, porque acercarse a Él sería demasiado difícil.
Y ella pensó que tal vez podía aproximarse lo suficiente para tocar con su mano el manto de Jesús. Y si nosotros nos imaginamos la escena, podemos verla escabulléndose entre medio de las personas, acercándose a Jesús un poco más, un poco más, un poco más, y luego ve el manto de Jesús y extiende su mano y lo toca. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sanada de aquel azote. Fue una sanidad maravillosa, fue una sanidad milagrosa. Fíjense, la mujer fue sanada por el gran poder de Jesucristo. Todo lo que ella hizo fue tocar el borde de su manto. Pero eso fue suficiente para sanarla. Fue sanada por completo. La primera vez en más de una década ya no estaba sangrando. Fue sanada sin costo alguno. Fue la primera consulta que no tuvo que pagar. Sin mencionar que fue la primera consulta que realmente funcionó. Fue sanada al instante. Todo lo que necesitó fue un pequeño toque y pudo sentir en su cuerpo el poder sobrenatural de Jesús sanando su cuerpo enfermo. Ahora, no solo la mujer sintió eso. Jesús también lo pudo sentir. De hecho, nos dice el verso 30 que él preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Y sus discípulos, viendo que estaba entre una multitud y que todos lo estaban apretando, le dijeron: ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas quién me tocó? Es como: maestro, ¿qué está pasando? Todos te tocan, todos te apretan. ¿Por qué preguntas quién me tocó? Pero ojo, Jesús no va a admitir ser rebatido por sus discípulos. Aprendamos eso, porque a menudo lo cuestionamos. Oh, Señor, pero ¿no será que te equivocaste? ¿Quién está hablando?, nos dice. Tú oye. Ahora, si Jesús realizó queriendo no este milagro, ese es otro asunto. El punto es que Jesús supo que algo había sucedido. Por eso él dice claramente que poder divino había salido de él. Dice, verso 30, de pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado el manto? Ahora, este comentario de Jesús es misterioso. ¿Por qué? Porque parece implicar de que Jesús podía sanar o podía realizar un milagro sin tener la intención de hacerlo. Ahora uno puede pensar, bueno, la mujer fue sanada por un acto directo de Dios, cuando vio Dios que tenía fe. O alguien puede pensar, no, fue la obra del Espíritu Santo, pero aún así uno se pregunta, ¿por qué este tipo de cosas no sucedieron más a menudo? Siempre personas se acercaban a Jesús, lo tocaban, pero no siempre que lo tocaban eran sanadas instantáneamente. Ahora es posible que esta pregunta de Jesús tenga otro sentido. ¿Qué quiero decir? Jesús sabía que él lo tocó. Siempre supo que él lo había tocado. Generalmente asumimos que cuando Jesús hace este tipo de preguntas, él está buscando información. Él no sabía, por lo tanto estaba preguntando. Uno podría pensar, claro, esto es posible, ya que en la encarnación Jesús asumió nuestra naturaleza con todas sus limitaciones. Y una de esas limitaciones es que nosotros no sabemos todas las cosas. Pero en este caso particular,
es más probable que Jesús supiera exactamente lo que había sucedido y que eso había sucedido exactamente como Él quería que sucediera. Por lo tanto, cuando Él pregunta ¿quién me tocó?, no estaba buscando información, no estaba que alguien le dijera mira, fue tal persona, o que esa persona dijera fui yo, sino que Él preguntó, Él hizo esta pregunta directamente para la mujer que había sido sanada. Aunque la pregunta fue hecha a la multitud, su objetivo era hacer una pregunta solo para ella. Porque observemos el efecto que tuvo esta pregunta. Esta mujer estaba esperando pasar desapercibida, que nadie la viera. Y cuando Jesús hizo esta pregunta, seguramente ella se estaba retirando de la multitud y se sintió atrapada. Me pillaron. Y si recordamos su condición, si las personas allí presentes, esa multitud, sabían lo que ella había hecho, con toda seguridad se hubieran indignado. ¿Por qué? Porque hubieran sido tocados por una mujer inmunda, por una mujer impura. Por eso ella quería permanecer en el anonimato. ¿Pero qué hace Jesús? La expone, la expone. Ahora no puede pensar, falta de delicadeza, Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no mejor la dejaste tranquilita, que se fuera calladita a su casa, sanada, restaurada? Pero Jesús, en lugar de dejar a esta mujer en el anonimato, la llama. ¿Y la llama para qué? Para que ella diera testimonio público de la obra sanadora de Dios en su vida. Al principio, obviamente, esto puede haber parecido aterrador para esta mujer. Tenía miedo de ser expuesta, pero Jesús no está tratando de avergonzarla. Jesús le está dando una oportunidad a esta mujer para que le dé la gloria a Dios. Ahora todos, allí toda esa multitud sabría cómo ella había sido sanada, extendiendo su mano y tocando a Jesús, tocando al Salvador. Entonces, al declarar abiertamente cómo ella había sido sanada, esta mujer traería toda la gloria a Dios. Hay algunas personas que les gustaría mantener su salvación en secreto. Están dispuestos a extender su mano a Jesús, pero siempre y cuando sea de manera privada. Que nadie sepa que yo soy cristiano. Que nadie sepa que yo voy a la iglesia. No, que no me vean entrar a la iglesia, porque ¿qué van a pensar de mí? Más encima entrar a una iglesia presbiteriana, no. Quieren ser sanados por un toque secreto, pero no quieren dar testimonio de Jesús. Ahora, yo dudo que esas personas sean cristianas realmente. ¿Por qué? Porque los cristianos hacemos una confesión pública de Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. De hecho, el mismo Jesús dijo: por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión más verdadera de nuestra fe no es entonces aquella que nosotros hacemos en privado, sino la que da un testimonio público de la gracia del Señor en nuestras vidas. Incluso si lo damos como lo hizo esta mujer, con temor, con miedo. Ahora, Jesús también tenía otra razón para preguntar quién lo había tocado. No solo le dio a esta mujer la oportunidad de confesar su fe, sino también hizo otra cosa. La trajo a una relación con el Salvador. Queridos, la salvación significa mucho más que ir a Jesús una vez y ser sanado. Significa entrar en una relación personal con el Salvador. Y ahí entendemos las palabras que Jesús le dice en el verso 34. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz
y queda sanada de tu azote. Fíjense que en estas breves palabras Jesús nos enseña lo que significa pertenecerle, lo que significa tenerle, lo que significa ser de Él. Primero habla de la gracia de la adopción. Llama a esta mujer hija. Hija. Fíjense que esta es la primera y única vez en los evangelios que Jesús se dirige a alguien de esta manera. Durante 12 años por lo menos, esta mujer había estado alejada de la sociedad. Debe haber sido un camino difícil. Debe haber habido muchas veces en su largo sufrimiento cuando ella se sintió completamente rechazada por todos, incluso por Dios. Todo lo que ella quería es que alguien viniera y alguien la abrazara, que alguien la cuidara. Y ahora ella está envuelta en los brazos del Salvador. Jesús no la había llamado para humillarla. Jesús la había llamado para sanarla, para salvarla, para amarla. Pero Jesús también habla acá en estas breves palabras acerca del don de la fe salvadora. Le dice a la mujer que su fe fue lo que la hizo sanarse. Incluso podríamos decir que su fe la salvó. Porque la palabra que usa aquí Lucas es una palabra que el Nuevo Testamento utiliza para salvación. Por supuesto, sabemos que ella fue sanada por el poder de Dios en Cristo. Pero la forma en que esta mujer tuvo acceso al poder sanador de Cristo fue acercándose a Jesús con la mano de la fe. Por tímida que haya sido esta mujer, cuando tocó el borde del manto de Jesús, creyó realmente que podía ser sana. Y ojo, no era una simple superstición mágica. ¿Qué fue esto? Fue una fe simple, sencilla, en la persona y obra de Jesucristo. Esta hija de Dios confió en Jesús para salvación y por la fe tuvo acceso al poder sanador de Jesús. Pero también hay algo más. Jesús despidió a esta mujer con la bendición de su paz. Vete en paz, le dijo. Fíjense, ella había acudido a Jesús llena de temores, desesperada por una sanidad, pero se fue en paz. Ella tenía paz física, su cuerpo fue restaurado, pero también tenía paz espiritual. Había entrado en una relación personal con Jesucristo, pero además obtuvo paz social. Porque ahora que su sanidad era de conocimiento público, ya no sufriría más desprecio, ya no sufriría más prejuicios, sino que se reintegraría completamente a la comunidad del pacto. Fíjense que esto no es solo para esta mujer. Todas estas bendiciones que vemos aquí son las que Jesús tiene para todo aquel que se acerca a Él con fe. Él nos da su amor, haciéndonos hijos e hijas de Dios. No tenemos que estar solos y con miedo, evitando a otras personas y sin atrevernos a acercarnos a Jesús. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos sufrido. Jesús nos recibirá en el amor del Padre con los brazos abiertos. Y Él nos dará su paz, cuidándonos para siempre con la bendición de su gracia. Dentro de su propia persona, sobre la base de su crucifixión y resurrección, Jesús tiene poder para sanarnos de todo aquello que necesitamos ser sanados, de la tristeza, del abandono, del abuso, de la depresión, de la culpa por nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Él con fe y confiar en su poder para salvar.
Este puede parecer el final de la historia, pero no lo es. Hay algo más en el relato. Todo el tiempo en que Jesús está aquí con esta mujer, Jairo estaba esperando por su hija. Su pequeña estaba muriendo. No había tiempo que perder, porque Jesús sigue deteniéndose para ayudar a otras personas. Cada minuto en que Jesús se demoraba era otro minuto que acercaba más a su hija a la muerte. Y Marcos nos dice en el verso 35 que de repente alguien llega con la noticia que Jairo más temía. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Estas palabras nos dan la impresión de que Jairo estaba esperando a Jesús y tal vez le estaba recordando que se apresurara. Vamos, Jesús, mi hija, Jesús, mi hija, está bien, esta mujer ya está sana. Vamos, ahora yo, mi hija, por favor, Jesús. Pero ya era demasiado tarde. Jesús había demorado demasiado. La niña estaba muerta. Y todo lo que se podía hacer ahora era llorar por su muerte. Como dijo uno de sus siervos, no había más razón para molestar al maestro. El siervo simplemente asumió que cualquier cosa que Jesús pudiera hacer no podía ir más allá de la muerte. Ahora, cuando Jesús escuchó lo que dijo el siervo, inmediatamente lo interrumpió, verso 36. Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. No temas, solo cree. Y ahora podemos ver el por qué estas dos historias están juntas. Y también podemos ver por qué Jesús tardó tanto en llegar a la casa de Jairo. Todo estaba dirigido por la providencia maravillosa de Dios. Si Jesús hubiera querido, podría haber sanado a la niña sin siquiera tener que haber ido a la casa de Jairo. Y más encima, se demora en el camino, sana a una mujer, y al sanar a esta mujer, demostró el poder de la fe. Y ahora Jesús entonces iba a dar una demostración más completa de su poder salvador, y el milagro que realizó ayudaría a Jairo a confiar en el poder para realizar el segundo milagro. Dos milagros, los cuales nos llaman a la fe en Jesucristo. Todo lo que Jairo tenía que hacer era creer. Pero incluso creer en este momento debe haber parecido imposible. En el momento en que escuchó que su hijita estaba muerta, con toda seguridad el dolor inundó su alma y el miedo se aferró a su corazón. Pero Jesús le dijo: no temas, no temas. Solo cree. No temas, sino cree. Fíjense, Jesús presenta a la fe como la antítesis del miedo. Fe y miedo siempre se oponen. Y esto significa que nosotros necesitamos tomar una decisión. O podemos tener miedo de que todas las cosas pueden salir mal, o podemos confiar en que Jesús nos va a ayudar. Y nos vamos a enfrentar a esta decisión el resto de nuestra vida. ¿Tengo miedo de lo que le pueda pasar a mis hijos? ¿Vivo desesperado por mi salud física? ¿O confío en el poder paternal de Dios? ¿Tengo miedo de lo que dirá la gente si yo realmente asumo que soy cristiano y vivo para la gloria de Dios? ¿Tengo miedo de perder todo
todo lo que tengo o confío en que Dios me proporcionará lo que realmente necesito? Tengo miedo de nunca obtener lo que quiero en la vida, o confío en que Dios me dará los deseos de mi corazón. Fíjense, en cada situación de ansiedad, Jesús nos llama a confiar en Él, a que confiemos en Él. Jesús nos llama a confiar en Él. Ojo, no a saltar en la oscuridad, no a saltar ciegamente, sino que Jesús nos llama a caer en sus brazos. Y nosotros confiamos en Él para el perdón de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Confiamos en Él para la sanidad espiritual de las heridas que hemos sufrido en un mundo caído. Confiamos en su gracia para soportar las pruebas con paciencia y perseverancia. Confiamos en Él para la reconciliación de las relaciones rotas. Y confiamos en Él para la salvación de las personas que amamos. Ahora, lo maravilloso de esta situación es que esta fe, este tipo de fe, fue más allá de la muerte. Cuando Jesús le dijo a Jairo que no tuviera miedo, incluso frente a la muerte, le dijo en otras palabras: Jairo, tu hija va a estar bien. Literalmente le dijo: ella sería salva. Verso 36. Pero Jesús, sin hacer caso de lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió a nadie que lo acompañara, sino a Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y al entrar les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino duerme. Fíjense, la niña estaba muerta, pero Jesús dijo: la niña no ha muerto, sino duerme. Y cuando Jesús dijo esto, Él no estaba presentando un diagnóstico diferente. El resto, cuando escuchó estas palabras, se burlaban de Jesús. Deben haber pensado: este tipo no tiene idea de los principios de medicina más básicos. Esta niña está muerta. Pero Jesús estaba con estas palabras introduciendo una perspectiva completamente diferente de lo que significa morir. ¿Basado en qué? Basado en su poder sobre la vida y la muerte. Jesús sabía que esta niña se levantaría para vivir. Entonces dijo: ella solo duerme. La muerte de la niña no fue permanente. La niña sí estaba muerta para su familia, para sus amigos, pero lo que se refiere a Jesús, ella solo dormía, solo estaba durmiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Verso 41. Tomó la niña de la mano y le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Fue tan sencillo. Jesús tocó a la niña con su mano sanadora y le dijo lo que probablemente su madre le decía todas las mañanas: Talita cumi, levántate, hija, vamos al colegio. Y ella se levantó, porque el poder de Jesús la regresó a la vida, unificó a su alma con su cuerpo y ella volvió a vivir. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Queridos, estos registros no están aquí solo para nuestra información. Oh, mira, Jesús hizo milagros. Mira, sanó a una mujer, resucitó a una niña. Este texto está aquí para llevarnos a que nos preguntemos lo siguiente: ¿a quién acudo cuando tengo problemas?
¿A dónde voy cuando todas las opciones de ayuda parecen ser absolutamente insuficientes? ¿A quién recurres? Queridos, entendamos que la fe es la antítesis del miedo. No debemos temer lo peor, sino que tenemos que aferrarnos a nuestro Señor Todopoderoso con fe. Y es a través de esta fe en Cristo que nosotros tenemos fuerza para atravesar las circunstancias más oscuras de la vida. Y recuerda que Jesús, quien te dice, no temas, sino cree. No temas, sino cree. Solo cree en mí y todo estará bien. Padre, gracias te damos